predicaron el evangelio a las personas, tuvieron que salir de otras ciudades a otros lugares porque eran amenazados. Hoy tenemos que darle gracias a Dios porque podemos nosotros predicar libremente y no nos están metiendo a la cárcel o no nos están corriendo. Tenemos en esta nación libertad de culto, ¿sí? Entonces, pero llegará el tiempo, dice la palabra, que seremos perseguidos por causa de esta palabra. Hoy que tenemos el privilegio de predicar, no dejemos de hacerlo, de hablarle a las personas necesitadas, de orar por ellas, de ayudarlos. Esa es nuestra labor aquí en la tierra, ¿sabían eso? Sí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver un claro ejemplo de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en este pasaje de la Biblia que vamos a leer. El pueblo de Israel salió de Egipto, todos sabemos cómo salió de Egipto, hasta llegar frente al Mar Rojo. Y para ellos en ese momento fue un obstáculo grande. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pensaron, ¿cierto? El ejército egipcio viene detrás de nosotros para atacarnos y no sabemos qué hacer. Yo les pregunto, ¿se han encontrado alguna vez en una situación similar? En que el enemigo viene para atacarlos y perseguirlos, y como dicen por ahí, viene respirándoles por acá en la nuca y usted se me va a atrapar, me va a coger, ¿cierto? Y no saben, muchas veces no sabemos qué hacer. Algunos se llenan de miedo, ¿cierto? Y es normal, el ser humano tiene temores, tiene miedos, tiene angustias. Otros se llenan de frustración y etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que uno puede sentir cuando el enemigo viene tras de nosotros, cuando estamos siendo atacados o cuando vemos el peligro inminente que viene para nuestras vidas, para nuestra casa, para nuestra familia, para los hijos. Eso es así. Pero todos tenemos una reacción diferente frente a las crisis. ¿No se han dado cuenta? Y hace una semana vivimos un momento de crisis. Colombia fue un blanco del enemigo también para poner a la gente en temor, en miedo, en angustia, ¿cierto? Y muchos se sintieron que ya el enemigo les iba a robar, los iba a matar, los iba a destruir. Y fue una semana de zozobra. Yo doy gracias a Dios por estos 2 días después del miércoles, o 3 días que han pasado, porque se sintió otro ambiente, otro aire. Pudimos respirar y decir, Señor, gracias, que ojalá esto siga en calma. Sin embargo, hay una alerta y tenemos que seguir orando, porque probablemente si no hay buenos diálogos, si no se ceden muchas cosas, es probable que esta semana haya otra vez mal. Oremos, los cristianos necesitamos orar y unirnos y no dejar que el enemigo tome control de la situación de nuestro país ni de ningún país en Latinoamérica, ¿de acuerdo? Entonces estamos en pie de lucha, como dicen, porque como hablábamos el miércoles, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados y potestades espirituales de las regiones que vienen a tomar la nación. Todos reaccionamos siempre de una manera. Yo no sé usted cómo reaccionó cuando vio todo esto del paro, pero muchos sintieron miedo en vez de irse a su casa a orar, a clamar para que todo se apacigüe, para que todas las marchas fueran en paz. Por eso también hubo mucha violencia. Nos faltó oración. El miércoles, que tenemos siempre aquí la mesa redonda, no hicimos esa clase, sino que nosotros nos dedicamos a orar por la nación, por Colombia, a orar por todos, como leímos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3. Oren por toda la humanidad, oren por todo el mundo. Y eso fue lo que hicimos. No solamente Colombia está en peligro, hay muchas naciones en el mundo donde hay protestas, en Francia, en el Medio Oriente, en todas partes del mundo. Se está levantando una ola terrible. Pero en Venezuela, bueno, está en crisis, ya lo saben, en Chile, en Bolivia, bueno, muchas cosas. Por eso debemos estar orando, ¿de acuerdo? Y reaccionar de alguna forma a lo que está sucediendo. Pero yo les voy a decir algo esta mañana, y es que lo correcto en medio de las crisis y de los problemas es buscar a Dios y confiar en Él. ¿Qué es lo que muchos no hacen? Muchos dicen, no, eso no va a pasar nada. Otros dicen, sí va a pasar, entonces salen corriendo y se esconden. Pero cuando reaccionamos de una forma correcta y confiamos en el Dios del cielo, Él nos va a ayudar. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Vamos a ver hoy 3 cositas importantes que pude mirar en este pasaje de la Biblia, y lo vamos a hacer un poco detalladamente. Es un pasaje muy bonito, y a partir del verso 3 en adelante vamos a ver algunos versículos. Éxodo capítulo 14. Vamos a ver el verso 13 al 15 primero.
Y este primer punto es: escucha el consejo de Dios y avanza. ¿De acuerdo? ¿Cómo fue que dije? Escucha el consejo de Dios y avanza. ¿Cuántos quieren ser aconsejados por Dios? Amén. Pero ¿cuántos no quieren oír el consejo de Dios? Porque eso pasa entre los creyentes también. Si habláramos de la gente común y corriente afuera, pues diríamos: nadie quiere escuchar de Dios, porque dicen: no, Dios es terrible, Dios nos está enviando todo esto, y todo el mundo culpa a Dios de las cosas. ¿No se han dado cuenta? Pero si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué manda todas estas cosas, toda esta muerte, todo este peligro, toda esta maldad? ¿Por qué? No. Si yo escucho el consejo de Dios, voy a avanzar en fe, creyendo lo que Dios va a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es escuchar lo que Dios dice. Y así, cuando escuchamos la voz de Dios, podemos avanzar. Podemos, en otras palabras, marchar, como lo hicieron algunos marchando, pero en protestas y en cosas contra nuestro gobierno, ¿verdad? La palabra de Dios dice ahí en el capítulo 14, verso 13 al 15: pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Y el verso 14 dice: el Señor mismo peleará por ustedes. Y dice: solo quédense tranquilos. Y el verso 15 luego dice: luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Y en otra Biblia dice: dile al pueblo que avance, ¿cierto? Dile al pueblo que se mueva. Ese es un pasaje importante. Moisés le dice al pueblo: no tengan miedo. Y yo creo que Moisés estaba inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque era un hombre de Dios y había recibido eso de Dios. Y les dijo: no tengan miedo. ¿Por qué les dijo al pueblo que no tuvieran miedo? Porque el miedo era inminente, ¿cierto? Los egipcios venían ya detrás y querían destruirlos, porque habían salido de Egipto. Recuerden que los judíos allá, los israelitas, eran esclavos allá. Entonces muchos dijeron: ¿por qué se nos van los esclavos, los que están trabajando, los que están haciendo todo aquí? Bueno, porque Dios quiso sacarlos de allá. Pero ellos estaban con miedo. Por eso lo primero que Moisés les dice es: no tengan miedo. Y es lo que Dios nos da el consejo. El primer consejo que Dios nos da esta mañana es: no tengamos miedo. No importa que estemos en crisis, en problemas, no importa que estén otra vez las revueltas y el paro y todo lo que quieran hacer ahora, no se preocupen. Si Dios nos da el consejo, escuchemos el consejo de Dios que nos está diciendo: no tengan miedo, avancen. Nosotros no podemos paralizarnos ante el peligro y ante las cosas que están sucediendo. ¿De acuerdo? Entonces, si Dios nos dice eso, hay que hacerlo. También Moisés les dice: solo quédense quietos y observen cómo el Señor los va a rescatar. Cuando yo me quito ese miedo que tengo, la única esperanza que tengo es que Dios venga a favor mío, a favor nuestro, y nos guarde del enemigo que viene detrás de nosotros. ¿De acuerdo? Si yo estoy tranquilo y estoy en paz y me quedo quieto y observo las maravillas de Dios, va a pasar algo. Por eso, todo lo que está pasando, y nosotros en fe creemos que va a suceder algo después de todo esto, tenemos que creer que Dios va a hacer algo. No solamente en esta nación, sino en nuestras naciones vecinas. Amén. Luego le dice: esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. En otras palabras, esos enemigos que los persiguen en su casa, en su trabajo, en su estudio, todos ellos que se levantan contra ustedes y hablan contra ustedes, no los van a volver a ver más. Amén. Eso es una promesa de Dios. Así que si Dios nos promete algo, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Tener fe. Confiar en el único y poderoso Dios que nos libra ¿de quiénes? De nuestros enemigos. Tener la seguridad. Esa seguridad de Dios que nos dice: cuidado. Amén. Yo los protejo, ¿cierto? Yo los guardo. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Moisés le dice al pueblo: no tengan miedo. Y pues, ¿quién no va a tener miedo ante el desespero de un ejército que viene detrás? ¿Cierto? Y ante el desespero, la angustia
se apodera de la gente, ¿cierto? El miedo es inminente y usted no haya que hacer o que decir, pero ante ese desespero y ante esa angustia, siempre, escuchen bien esto, siempre la mejor opción es buscar a Dios. No hay otra opción. No, que mire que allí, que este me va a ayudar, que el de allí. No. Hay mucha gente que nos promete ayuda, pero la mejor opción está en las manos de Dios. Es buscar a Dios en oración y decirle: Señor, ¿qué hacemos? ¿Saben por qué? Porque Dios es misericordioso y lo dice la Biblia. Dios nunca nos va a fallar. Él va siempre a traer palabras de fortaleza y palabras de ánimo. Él nos va a traer la bendición. Así que esperemos siempre el consejo de Dios para ser fortalecidos. Por eso lo que pasa en este pasaje es que Moisés habla de parte de Dios diciendo: no teman. En otra Biblia dice: estén firmes, no teman, porque ustedes hoy van a ver la salvación de Dios y lo que va a hacer con ustedes. Y yo me puse a pensar algo: cuando estamos seguros de lo que Dios va a hacer, estamos tranquilos y tenemos una esperanza viva. Algo va a suceder y Dios va a hacer algo, que es lo más importante. Cuando yo he confiado en Dios y le he dicho: Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, yo no tengo por qué estar nervioso, ni intranquilo, ni afanado, porque algo pueda suceder. No, es Dios quien está conmigo, es Dios quien está con usted, es Dios quien está con usted, contigo, amén. Es Dios, el omnipotente, el omnipresente, el todopoderoso. ¿Saben que la Biblia lo llama también el general del ejército? Él es nuestro Señor, así que no debemos tener miedo. Dios le promete a Israel que nunca más vería a esos enemigos o a ese poderoso ejército persiguiéndolo. Dice: nunca más verán al enemigo egipcio. Cuando usted y yo seguimos a Dios, cuando usted y yo perseveramos confiando en su poder y confiando en que Él nos va a cuidar. Noten que la Biblia dice que Él nos pone en su mano y nos cuida como a la niña de los ojos. Cuando usted se siente bajo esa protección y usted cree en esa protección de Dios, usted está tranquilo. Entonces, ¿por qué la angustia? Se dirá: pastor, pero es que miren las circunstancias, yo no sé qué hacer. ¿Sabe por qué? Porque no confiamos en Dios, porque no esperamos en Él, porque lo mejor es esperar en la salvación de Dios, esperar en lo que Él va a hacer. Usted siempre que espera algo dice: algo va a suceder, ¿cierto? Y muchos estamos esperando que algo suceda y va a pasar. Va a pasar. Entonces confiemos en Él, que Él no nos dejará avergonzados. Amén. Y nuestros enemigos no van a prevalecer, porque quien se ha levantado en medio del peligro, en medio de la persecución, es el Dios de los ejércitos. Es Jehová de los ejércitos, como dice en la Biblia también. ¿Amén? Y con un general como ese, pues, ¿qué más podemos hacer? Estar tranquilos y esperar que Dios esté con nosotros. Aquí hay una palabra clave en el versículo 14, miremoslo un momento. Cuando el versículo 14 dice: el Señor mismo peleará por ustedes. Y cuando Él lo dice así, el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Está diciendo ahí algo muy verdadero, muy cierto. ¿Y saben qué nos recuerda este versículo? Que no solo estamos seguros en el Señor, sino que además usted y yo podemos confiar en Él, creer en la protección de Él, estar tranquilos en Él y en su protección, porque nuestro corazón estará en paz. Y la Biblia dice que esa paz que debemos tener es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Esa paz que Él nos da es una paz que no la entiende la razón, que solamente la entiende el corazón. Por eso es esa paz que nosotros debemos tener, tranquilidad. ¿Y tranquilidad de qué? De saber que todo está en las manos poderosas de Dios y que por encima de Él no hay nadie. ¿No se ha dado cuenta? Sí. Por encima de Él no habrá nadie.
Solo Él nos puede librar del mal. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué es lo que debemos hacer en primer lugar? Confiar. Escuchar el consejo de Dios y confiar. Escuchar el consejo de Dios y avanzar. ¿Sabe qué es lo que quiere siempre el enemigo cuando hay estas crisis? Que nos paralicemos, que nos quedemos quietos. Y un cristiano, ante el problema y la crisis, no puede quedarse quieto. Lo mínimo, yo diría, o lo máximo que puede hacer es ponerse de rodillas y clamar a Dios y orar al Dios del cielo para que nada suceda. ¿Sí o no? Eso es lo que podemos hacer. Y eso es lo que debemos hacer. Miren que el versículo 15 dice que luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Le hace una pregunta. Dile al pueblo que se ponga en marcha, que avance, y nos enseña que hay momentos, y escuchen bien esto, lo que les voy a decir, porque esta tal vez sea una palabra que usted esté necesitando hoy, y tal vez sea la palabra por la que vino en esta mañana a escucharla. Y escuchen bien, ese versículo dice y nos enseña que hay momentos donde debemos orar, pero que también hay momentos en los que debemos actuar y avanzar. ¿De acuerdo? Hay momentos en la vida del creyente en el cual nosotros debemos orar. Y claro, todo lo que sucedió era para orar. Pero también va a haber momentos en que el Señor nos dice: actúe, avance. Y qué bueno hubiera sido que después de todo esto, que fue la primera semana tan terrible, con los desmanes y los vándalos, y en esta otra segunda semana donde ya fue más en paz la situación, que hubieran salido también grupos de creyentes, de cristianos, orando con la Biblia, cantando alabanzas, para que la gente recibiera testimonio de Dios, ¿sí? También pacíficamente. ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué no nos unimos y podemos hacerlo también, aún en medio de todas esas turbas y en medio de todas esas protestas, también levantando una voz al cielo, dando testimonio de que somos hijos de Dios y que la protección de Dios va a venir para todo aquel que confía en Él? ¿Ustedes confían en Dios? Amén. Entonces ahí podemos dar testimonio también. Y miren cuánta gente no hay en la calle. Tal vez algunas de esas personas están desesperadas, angustiadas, y necesitan ver un testimonio de parte de nosotros. Necesitan ver que la palabra de Dios se cumple para los hijos de Dios. Mira como leía la pastora esta mañana en Salmo 116. Dice: si tienes la fe como la de un niño, vas a ser protegido. Es que un niño lo cree todo, ¿o no? ¿Sí o no, papás? Usted le dice algo al hijo y el hijo le cree. Y usted no se lo da, y dice: bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me lo dio? Así son los niños. Por eso él dice: tengan la fe como la de un niño que lo cree. Y va a pasar algo. Amén. Va a pasar algo. El mar rojo estaba frente a ellos, ¿cierto? Y no era el momento de reflexionar o de descansar junto al mar, porque el mar para ellos era un obstáculo grande. Y ellos dijeron: bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a pasar al otro lado? Pero Dios dice: no reflexiones, es el momento de avanzar contra todos los obstáculos, y a pesar de la oposición, sigan adelante, marchen en fe, crean. El mar rojo no había sido abierto todavía, ¿cierto? No había sido abierto por Dios todavía, pero ya Dios había dado la orden: avance, les doy la orden de marchar, les dijo. Y saben, esto nos recuerda la importancia de avanzar por la fe. ¿Usted ha experimentado alguna vez un eminente peligro frente a usted y usted dice: ¿y ahora qué hago? Pero usted dice: voy a avanzar por fe. Usted dice: voy a creer por fe, voy a ir adelante, no importa las circunstancias. Si Dios me dijo que avanzara, pues voy a ir adelante. Y si Dios está conmigo, me va a librar del enemigo. Hay que experimentar eso también, que la mano de Dios siempre estará con nosotros para que no nos pase nada. Hay obstáculos en la vida de un creyente, hay obstáculos en la familia, hay obstáculos en muchas cosas. Y tal vez esta semana se le presentó a usted muchísimos obstáculos, muchísimas montañas que usted dijo: bueno, ¿y cómo las voy a lograr pasar? Pero si confías en Dios y avanzas, Él va a hacer que te vaya muy bien en todo. ¿Amén? Tal vez no lo vemos, pero Dios, si lo dijo, Él lo hará.
Miren, si Dios nos da una palabra a nosotros, Él va a hacer que esa palabra tenga un final feliz. Que esa palabra traiga una respuesta a su necesidad, a su condición, a lo que esté pasando. Dios es así. Y muchas veces no lo entendemos, pero Dios es bueno. Por eso, escuchemos el consejo de Dios y cuando Él nos diga que avancemos, hagámoslo por fe. Creyendo, sí, este negocio lo voy a hacer. Bueno, Dios, si tú me dijiste que lo hiciera, lo voy a hacer. Pero si escuchamos la voz de Dios que nos dice, cuidado, no lo hagan, esperen un momento. También escuchemos la voz de Dios y no lo hagamos. Pero si Él dice que avancemos, hagámoslo. Porque Dios es bueno. Mire, Dios nunca nos va a dar un mal consejo. ¿O usted ha recibido un mal consejo de Dios? ¿Cierto que nunca? Siempre nos va a decir lo mejor. Entonces, ¿para qué nos vamos a angustiar? Solamente Él quiere que escuchemos y avancemos. Amén. ¿Y escuchar qué? El consejo de Dios. ¿De acuerdo? Bien, número 2. Persevera. Dios hará maravillas a tu favor. Este punto número 2 es importante. La Biblia dice que el que persevera alcanza. Y si Él nos dice que perseveremos, vamos a mirar. Cuando nosotros perseveramos, vamos a ver las maravillas de Dios a nuestro favor. Vamos a ver no solamente maravillas, sino los milagros, las bendiciones, las sanidades. Vamos a ver la liberación de nuestras vidas si perseveramos. Por eso miremos ahí en el versículo 19 y 20. Nos saltamos un momentico ahí a los versos 19 y 20. Y dice la palabra, entonces el ángel de Dios, versículo 19 y 20, dice, entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel. No pierdan este pasaje en este capítulo porque ahí vamos a estar todo el tiempo. Bueno, se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche. Pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. A mí, cuando yo veo este pasaje, digo, Señor, Dios puede actuar de cualquier forma y hacer cosas para protección de nosotros. Yo me he puesto a pensar cuántas veces Dios nos ha protegido del peligro en la calle. Sí, sabe cuántas. Al atravesar una avenida. Tal vez estábamos a punto de ser atropellados por un vehículo y resulta que Dios mandó su ángel y nos empujó. Y se sintió como que, uy, algo pasó, man. Gracias a Dios no me pasó nada. ¿No se ha dado cuenta que esa es la mano de Dios sobre sus hijos? Y Dios es bueno, amén. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos también se apartó y se puso a espaldas. Miren Dios cómo estaba defendiendo al pueblo al frente y atrás. ¿Y por qué? Porque el enemigo venía a perseguirlos y a matarlos, ¿cierto? Pero Dios es bueno, y aquí hay varias cositas que sucedieron. Y vamos a ver un poquito en detalle qué fue lo que pasó, porque esta es la palabra de Dios, ¿cierto? Y según el versículo 19 dice que el ángel de Dios que marchaba delante de Israel por el desierto vino y se puso detrás de ellos. El pueblo de Israel siempre contó con la presencia de este ángel poderoso, ¿sí? Que iba adelante para protegerlos a todos ellos los hebreos. Y recuerden que actuaba de acuerdo a las circunstancias. Así es Dios. Cuando Él nos ve en algunas circunstancias difíciles, Él sabe cómo actuar. Él es el Dios todopoderoso y Él dice, esto déjemelo a mí. A veces nosotros queremos luchar en nuestras fuerzas, ¿cierto? Pero le digo que lo que hagamos en nuestras fuerzas nunca nada va a prosperar. Esperemos lo que Dios quiere hacer y veremos la salvación de Dios. Dice la Biblia también que el pueblo siempre contó con esa presencia del Dios todopoderoso.
En este caso, viene, dice la palabra, y se ubica detrás de Israel. ¿Y por qué se ubicó detrás de Israel? Porque el enemigo venía detrás de ellos para alcanzarlos. ¿Y para qué? Para destruirlos. Cuando usted vea y se sienta en un eminente peligro, dígale: Señor, envía tu ángel, envía tu protección delante y atrás mío. Porque el enemigo puede atacar o por delante o por detrás. En este caso están atacando por detrás. Pero si usted y yo oramos y le pedimos a Dios que por favor ponga su nube de protección, su vallado de protección detrás de nosotros, el enemigo no nos va a alcanzar. Puede ser que esté muy cerca, pero no nos va a alcanzar. Y noten que el ejército de Faraón era un ejército muy bien preparado para las batallas. Y tenían unos caballos que corrían a una velocidad impresionante. Y miren, ellos venían a caballo a toda velocidad con sus carros de guerra, pero no pudieron alcanzar al pueblo que iba a pie. ¿Sabe por qué? Porque perseveraron en Dios, y Dios, cuando uno persevera, hace milagros a nuestro favor. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer un milagro a su favor? Amén. ¿Cuántos creen que Dios a favor de ustedes va a hacer un milagro? Amén. Él lo va a hacer. Es el milagro poderoso. Cuando con la columna de nube que iba detrás de ellos, esto vino y dice la palabra que se puso a espaldas de ellos. Miren lo que dice el versículo 20. Entonces el ángel de Dios que iba frente al pueblo de Israel se trasladó hacia la parte de atrás del campamento. Dios utiliza diversos y poderosos medios. Escuchen eso. Diversos y poderosos medios para proteger a su pueblo y llevarlo al cumplimiento de su plan. ¿Sabía que cada uno de nosotros estamos en el plan de Dios, en el propósito de Dios? Y pase lo que pase, vamos a cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Y Dios va a hacer que ese plan se cumpla. En este momento el plan de Dios era introducirlos a la tierra prometida, y se iba a cumplir pase lo que pase. Se iba a cumplir. Por eso Él estaba con ellos y los protegió durante todo el tiempo. ¿Sabe qué nos enseña este versículo 20? Mire lo que dice: la nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche. Pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Este versículo nos enseña que aquella nube que se ubicó en medio entre el ejército y los egipcios, entre el ejército egipcio que perseguía al pueblo de Israel que marchaba, y aquella nube era para los egipcios como tinieblas, no veían nada, ellos no veían al pueblo, ¿sí? Pero a la vez esa nube que estaba tapando detrás del ejército del pueblo de Israel también se volvió luz para el ejército, para el pueblo de Dios, para Israel. Entonces, miren cómo puede Dios actuar de dos formas. La misma nube hace sombra y hace tinieblas para que ellos no lleguen y los capturen, y no lleguen y los toquen y los maten, pero se convierte en una luz para que ellos sigan avanzando. ¡Qué tremendo es Dios! Qué bueno sería pedir un milagro de Dios parecido a lo que les pasó a ellos cuando estemos en esas angustias y en esos problemas. La Biblia nos da esta bendición: persevera hasta el final. En Hechos dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dios nos dice esta mañana: perseveremos, porque veremos maravillas a nuestro favor, y los vamos a ver. ¿Cuánto lo creen? Amén. Los vamos a ver. ¿Ven? Ese es el consejo de Dios, es la bendición de Dios. Debemos tener en cuenta que un ejército como el del Faraón era un ejército grande, era de miles de soldados que venían en persecución. Miremos un momento el versículo 7 y el 9 del capítulo 14. Ahí está la ley. Mire el versículo 7, dice: llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra, junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial de mando. Y si pasamos un momentico al verso 9, dice: los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas,
y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar, cerca de Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Mis hermanos, miles de soldados egipcios perseguían a Israel, perseguían al pueblo. Dice que era toda la caballería y todo su ejército, pero que a pesar de sus veloces carros y sus veloces caballos, nunca alcanzaron al pueblo de Israel, que iba marchando, caminando a pie. ¿Y saben qué significa esto? Significa protección. Esto significa que fue una protección de Dios sobrenatural. Usted ha clamado a Dios por una protección sobrenatural cuando se siente en un peligro inminente. Usted se siente que ya lo van a atracar, que ya lo van a robar, pero usted dice: Señor, por favor, envía a tus poderosos ángeles que me guarden. Y ellos están a favor nuestro para protegernos. Y sentimos la bendición y la protección de Dios. Ahí en ese momento es cuando usted y yo debemos darle gloria a Dios. Y decirle: gracias Dios por proteger mi vida. Gracias Dios por proteger mi familia. Por proteger mis hermanos. Dios solamente puede hacerlo. Nunca nos alcanzaron. Fue una protección sobrenatural que solo nuestro poderoso Dios puede hacer. Solamente Él. No hay otro. No busque por otro lado una protección de otro ejército humano, porque el ejército de Dios es más poderoso que todo ejército humano. Y esa protección la tenemos de parte de Dios. ¿Amén? Así que lo que usted y yo, como creyentes, hoy debemos hacer es perseverar. Porque si un pueblo persevera en oración, busca a Dios, lee la Biblia, se mete en el lugar secreto y clama por su familia, por su país, por su nación, eso es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer, a orar para que no suceda nada malo, a orar para que las huestes del mal se vayan, para que el peligro salga corriendo, para que los persiguen sean avergonzados y Dios nos guarde a usted y a mí del enemigo. Amén. Necesitamos perseverar porque Dios hará milagros a nuestro favor. ¿De acuerdo? Número 3. El versículo 21. Vamos a leer el verso 21 en la Biblia, Éxodo 14, 21. Dice: luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. En otra versión dice que Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Dios que el mar se retirase por un recio viento oriental toda la noche y lo volvió en seco y las aguas quedaron divididas. ¿Saben? Muchos dicen que eso es una fantasía, que eso de que se abrió el mar rojo es mentiras, que cómo va a hacer eso Dios. Pero si Dios creó el mar, Él puede hacer que se seque. Y para Él no hay nada imposible. Amén. Dios es poderoso. El versículo 21 nos enseña que ese viento recio que sopló toda la noche volvió al mar. ¿Saben? Dios puede soplar vientos para que se sequen las cosas. Y si murió y resucitó para salvarnos a todos. Imagínense, Dios puede hacer cualquier cosa a favor de nosotros. Es más todavía que la vida. Solo necesitamos creer. Imagínense ver un mar dividido. ¿Sí? Una muralla aquí de agua y otra muralla de agua y en la mitad seco. Es impresionante. Pero así podemos ver los milagros hoy en día si nosotros le creemos a Dios. Los vamos a ver. Y podemos pasar por el mar en seco, ¿sí? Y esas aguas no se nos van a venir encima, porque vamos bajo la mano de Dios, bajo la protección del Dios Todopoderoso. Esas aguas quedaron divididas, dice la Biblia, y el pueblo de Israel entró en medio del mar que estaba en seco. Y veían el agua a la derecha y a la izquierda y no los tocaba. ¡Qué tremendo milagro! Algo totalmente sobrenatural.
Y saben, es lo que usted y yo podemos experimentar si de verdad creemos que Dios va a hacer algo. ¿Cuántos creen que va a pasar algo diferente en nuestra nación? Amén. Que las leyes se van a cambiar, que la justicia va a ser una justicia verdadera y real, que va a corregir al culpable, ¿sí? Y no va a encarcelar al inocente, porque a veces pasa eso, ¿sí? ¿Cuántos inocentes están en la cárcel y cuántos que son de verdad culpables están afuera? Yo le diría, qué ironía, qué cosa tan terrible, no hay una justicia verdadera. Y eso pasa en todas partes del mundo, ¿verdad? Pero ¿cuántos creemos que va a suceder algo sobrenatural para que pase algo en nuestra nación? Mire, yo les digo algo, no dudemos, porque si dudamos no va a suceder nada. Si no nos unimos en oración no va a pasar nada. Pero si usted y yo, no solamente nosotros aquí como iglesia, sino todas las iglesias, yo creo que ese miércoles que dijimos vamos a orar y ayunar y a pedir por nuestra nación, hubiera sido más difícil al otro día, porque no solamente nosotros oramos y ayunamos, sino muchos se unieron. Muchas iglesias estábamos orando y ayunando. Pero si no hubiera sido así, algo peor hubiera pasado. Hoy démosle gracias a Dios que vivimos en tranquilidad y en paz. Y que ojalá siga esta paz, esta tranquilidad, y no venga el enemigo a arrebatarnos esto que ya tenemos. Amén. Vamos a mirar aquí en el versículo 14. No, perdón, todavía no. Sí, capítulo 14, verso 23 al 28. Miramos un momento aquí lo que dice la palabra de Dios. Dice, entonces los egipcios, versículo 23 al 28, con todos los carros de guerra y sus conductores, y con los caballos de Faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer, dice el verso 24, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de noche y causó gran confusión. ¿Cuántos creen que puede haber gran confusión en todos esos enemigos? Amén. Amén. ¿Saben? Hubo ejércitos que se mataron entre sí, que estaban queriendo destruir al pueblo de Israel y se confundieron tanto que ellos pensaron que eran enemigos de enemigos y se mataron entre ellos. Se llenaron de pánico. Se llenaron de pánico, dice la Biblia, ¿cierto? Dice, se llenaron de pánico, de confusión en sus fuerzas de combate, y dice la Biblia que él torció, que él quitó las ruedas de los carros para que resultara difícil manejarlos. ¿Y saben qué ellos dijeron cuando estaban todos con pánico? Salgamos de aquí. Lo que está sucediendo es de parte de Dios. Y dice, salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas. Y mire lo que dice esta versión, gritaban los egipcios, el Señor está luchando por ellos en contra de nosotros, corramos. Oiga, ¿qué tan bueno sería que eso pasara cuando estemos en una situación difícil, ¿no? Y que si dijeran los ladrones, uy, algo pasó, alguien está con ellos, ese es Dios, salgamos de aquí corriendo, vayámonos. Ya ha pasado. Ya ha pasado, ¿cierto? Sí. Es Dios quien nos defiende. Amén. Aleluya. Los ángeles. Amén, esos ángeles poderosos. Pero sigamos leyendo, el verso 26 dice, cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés, extiende otra vez tu mano sobre el mar, y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los enemigos, cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces, verso 27, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar. Imagínense la desesperación de esos enemigos. Dice que trataron de escapar, pero el Señor los arrastró hasta el mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores, el ejército completo del faraón. Dice que no sobrevivió ni uno de los egipcios que entró en el mar para perseguir a los israelitas. La segunda cosa sobrenatural que sucedió ahí fue que el mar que estaba dividido se volvió sobre ellos. Hay que pedirle a Dios que ese mar que Él divide se vuelva sobre nuestros enemigos que nos persiguen, que están ahí detrás de nosotros para hacernos caer, para hacernos daño. Y los enemigos pueden estar inclusive en nuestra propia casa. Amén.
en nuestro propio trabajo, en nuestra propia familia, en el lugar donde estudian, donde pasan la mayor parte del tiempo. Dios es bueno, amén, y siempre va a enviar algo sobrenatural para que esos enemigos se hundan en el mar, para que esos enemigos se confundan, se llenen de pánico y vean que Dios está con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Él está contigo, está conmigo, Él está con la iglesia. Necesitamos creer. Amén. El ejército egipcio dice que los siguió hasta la mitad del mar, pero que Dios los trastornó el campamento de ellos. Quitó las ruedas de los carros, los egipcios se llenaron de temor, dijeron: Dios pelea por ellos, huyamos, salgamos corriendo de aquí. Y Dios dijo a Moisés: extiende ahora tu vara, ¿cierto? Otra vez. Y el mar se volvió con toda su fuerza y fueron destruidos todos. ¿Sabe qué dice la Biblia exactamente? Literalmente dice que no quedó de ellos ni uno. Qué bueno que nuestros enemigos todos se desaparezcan y no nos hagan daño, ¿verdad? Hay que orar y clamar por eso. Mire que cuando el faraón pensó que el pueblo de Dios estaba acorralado, cuando creyó que los podía capturar y volver a esclavizar, porque la mentalidad del faraón y del ejército era: vayan y tráiganlos de nuevo. Se escaparon de nuestra tierra y los teníamos esclavizados. Entonces la idea del faraón era: vayan con los carros, ¿cierto? Con los ejércitos, con los jinetes que son más veloces que ellos van a pie, imposible que no los atrapemos. Ese era el pensamiento del faraón. Y sabe, el pensamiento de Satanás, del enemigo que tenemos inminente, es: persíganlos hasta destruirlos, mátenlos, ¿sí? Persíganlos, agárrenlos ya, cójanlos ya, agárrenlos. Pero cuando el faraón estaba pensando todo eso y creyendo todo eso: vamos a volverlos a traer a nuestra tierra y vamos a volverlos a esclavizar. En ese mismo momento el Señor mueve su poderosa mano otra vez. Dice la Biblia que el enemigo cayó y se ahogó en el mar. Yo les digo esta mañana, mis hermanos, iglesia, Dios está de nuestro lado. Amén. ¿Cuándo lo creen? Dios está de nuestro lado. Amén. Cree, persevera, fortalécete en Dios y no dejes de avanzar. Él pelea por nosotros. Amén. Él hará milagros a nuestro favor. Él hará cosas por nosotros que nadie más puede hacer. Amén. Nadie más puede hacer. Así que ánimo, mis hermanos, perseveremos, fortalezcamos en el Señor, escuchemos el consejo de Dios, lo que dice su palabra, y hagámoslo, seamos obedientes. El que es obediente, el que tiene fe y cree, todo le será posible. ¿De acuerdo? Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Yo sé que Dios va a hacer algo. Y a pesar del tiempo tan frío, ¿cierto? Porque en esos tiempos de frialdad espiritual hay mucha gente que no cree. Hay hasta cristianos que dudan, ¿saben eso? Y no creen. Pero yo sé que ustedes son de los cristianos que sí creen y que no dudan. Amén. Y si dudan, pídenle a Dios que les quite la duda, que les quite el miedo. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Amén. Así que cuando el faraón, que es tipo de Satanás en Egipto, esté diciendo: ya los tengo atrapados, ya los voy a hacer esclavos otra vez, usted sacúdase y diga: no, Dios está conmigo y Él va a hacer algo sobrenatural. Y Él me va a librar del enemigo, y Él me va a librar de las garras de ese ejército que me persigue y me va a hacer salvo. Y Dios lo va a hacer. ¿De acuerdo? Dios lo va a hacer. Amén. Así que no olvide estas tres cosas que acabamos de ver en este capítulo. Escucha el consejo de Dios, persevera porque Dios hará milagros a tu favor, y lo último es que Dios es poderoso y soberano. La tercera parte era: Dios es poderoso y soberano. Mire todo lo que hace y todo lo que hizo y todo lo que hará, porque Él va a estar siempre con nosotros para hacer cosas grandes. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Así que vamos a ponernos en nuestros pies y vamos a orar en esta mañana. Vamos a creer lo que Dios está haciendo y lo que hará por nosotros, su pueblo. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces. Les invito a que se coloquen sobre sus pies. Padre, queremos darte gracias una vez más esta mañana por esta palabra. Es una palabra que nos anima, que nos fortalece, que nos llena de tu paz, de tu gracia y de tu misericordia. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos dice que estemos tranquilos, que no tengamos miedo. Puede ser que allá afuera las cosas no anden bien, que fuera de nuestra casa y de nuestro trabajo todas las cosas parecen turbias y parece que hay cosas que van a suceder. Pero usted y yo somos hijos de Dios y estamos confiando en el Dios del cielo y estamos perseverando en su palabra y vamos a ver la gloria de Dios y los milagros de Dios. En esta mañana, como podemos ver, ante aquella gran dificultad, Dios mostró su gloria como en ninguna otra parte la ha mostrado en la palabra, en las escrituras. Y Dios va a mostrar su gloria en medio de nuestras circunstancias, hermanos. Así que no desmayes, anímate, esfuérzate, persevera, fortalécete en Dios todos los días, orando, creyéndole a Él y diciéndole gracias, Señor, porque tú estás conmigo. En el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. Tú eres nuestro Dios y vamos a seguirte hasta el fin. En el nombre de Jesús. Mis hermanos, escuchen bien esto que les voy a decir. A mayor grandeza de tu obstáculo, mayor la gloria de Dios. Amén. Mayor la gloria de Dios se manifestará a tu favor. Amén. Amén. Y a mayor altura de tu enemigo, es que muchos ven al enemigo con un gigante que no se puede derribar. Pero a mayor altura del enemigo, mayor poder del Señor se moverá a nuestro favor. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Se acuerdan de David? Ajá. Un pobrecito, pequeñito, pero con una onda y 3 piedras. Y al frente de él, ¿quién estaba? El gigante. Un poderoso gigante que lo quería destruir. Pero a mayor gigante, a mayor dificultad, mayor la mano de Dios en David para derribarlo. Y lo derribó. Amén. Así que vamos a destruir a todos nuestros gigantes en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. Bendice a tu iglesia en esta hora. Y gracias porque tu palabra es poderosa y verdadera. Y vamos a hacer lo que tu palabra dice en el nombre de Jesús. Pon tu mano sobre tu corazón. Vamos a hacer una oración eficaz. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y conmigo, Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu palabra, he escuchado tu consejo, y tu consejo me dice que avance por fe en medio del peligro. Tu consejo me dice que persevere hasta el fin, que Dios hará maravillas, milagros a mi favor. Por eso en esta hora también te digo que tú, Dios, eres poderoso y soberano, y que te vas a levantar sobrenaturalmente en medio de mi dificultad, de mi necesidad, de mi problema, de mi enfermedad, de mi crisis. Eres el Dios Todopoderoso y confío en ti, Señor. Gracias te doy porque saldrá adelante y nada me hará daño. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor fuerte. Dile, Señor, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.